¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Hoy de vuelta vamos a hacer una nueva recetita de chipa paraguaya, familia. Así que estamos ya entrando en la Semana Santa. Tenemos que empezar a preparar nuestra recetita de chipa para hacer la chipa en la Semana Santa, miércoles santo o jueves santo más tardar, para pasar la última semana de la Semana Santa con nuestra chipa ya bien preparada y bien hecha, familia. Así que acá tenemos ya nuestros ingredientes. Esta vez no vamos a pesar nada porque ya tenemos todos ya los ingredientes. Voy a ir diciendo nada más qué y qué es lo que vamos a ir usando, familia. Así que comenzamos nuestra receta paso a paso. Para iniciar vamos a utilizar 2 huevos. Vamos a romper acá 2 huevitos, así. Vamos a agregarle en total 10 gramitos de sal, familia. Así que un poquitito de sal para esta receta, solamente 10 gramitos, familia, ¿ok? Vamos a tirar acá el anís, así. Anís vamos a utilizar 10 gramos, familia. Vamos a preparar 200 a 250 gramos de queso, familia. Eso depende ya de cada uno. Queso Paraguay. Vamos a tirar una parte del queso. No vamos a tirar 100% todo porque vamos a dejar un poquitito para agregar en el último, familia. En el último vamos a agregar. Este más o menos vamos a dejar para agregar en el último, ¿ok? Ahí está. Vamos a batir bien esto, así, con paciencia. No olviden, familia, que en este momento ya tiene que estar precalentando su horno, familia. 250 grados, si es posible, a precalentar ya el horno para hacer nuestra chipa, familia, ¿sí? Apenas iniciamos la chipa ya hay que precalentar el horno. Muy bien. Espectacular. Acá le vamos a agregar la manteca, familia. Vamos a agregarle en total, manteca o margarina, 100 gramos lo que vamos a agregar. Así que vamos a pesar esto. Este sí me olvidé, no pesé, así que vamos a pesar 100 gramitos para esta ocasión, ¿sí? Tiene que estar, si es posible, en punto pomada, ¿ok? Ahí está, muy bien. Ahí ya tenemos todo. Vamos a hacer lo siguiente, familia. Vamos a comenzar a tocar. Vamos a comenzar a tocar esto con la mano. Vamos a hacer que la manteca se derrita bien con el huevo y con el anís, ¿ok? Espectacular va a ser esta receta, familia. Una recetita más de chipa Paraguay. En esta ocasión otra vez un poquito mestizo porque le vamos a agregar otra vez algunos ingredientes más que el almidón, ¿ok? Muy bien, ya tenemos todo así. Vamos a agregar acá tenemos 50 gramos nada más de harina de maíz, familia. Así que tiramos acá. Y acá tenemos 50 gramos de harina leudante. La harina leudante va a ayudar para que nuestra chipa se pueda fermentar un poquitito más y que tenga más textura nuestra chipa, familia. Así que un poquitito, 50 gramos nada más, ¿ok? Mezclamos bien esto acá. Muy bien. A partir de ahora vamos a ir echando nuestro almidón, familia. Miren, acá tenemos nuestro almidón. 400 gramos en total, almidón de mandioca, ¿sí? Tenemos acá 100 gramitos de leche, perdón, 100 ml de leche que vamos a tener para ir echando en caso de que le falte a nuestra masa un poquitito de líquido, ¿ok? Muy bien. Ahí vamos a echar parte de nuestro almidón y vamos a ir trabajando, ¿sí? Con mucha paciencia. Vamos a ir trabajando esta parte. Ya tenemos acá leche para agregarle en caso de que le vaya a faltar, ¿sí? Espectacular, gente. Chipa Paraguay, chipa mestizo, un poquitito mestizo. No va a ser tan mestizo como la última vez que hicimos. La última vez era mucho más mestizo, así que esta vez agregamos mucho menos de harina de maíz. Ese videito vamos a dejar por acá también en una tarjeta para que vayan viendo, familia, ¿sí? Muy bien. Acá ya comenzamos ya.
Vamos a comenzar a echar ya la leche. Vamos a echar un poquitito, más o menos la mitad de lo que tenemos acá, para ir trabajando, ¿sí? Vamos a ver si este 100 ml va a dar todo o vamos a tener que agregar un poquitito más. Vamos a agregar todos los 100 ml y de acuerdo como nos salga esto, vamos a agregar un poquitito más, hombre, ¿sí? Y ya se empieza ya a juntar nuestra masa. Si le falta de leche va a ser muy poco, no va a ser mucho, ¿sí? Eso ya le aseguro. Muy bien, vamos a echar la mesa y vamos a comenzar a amasar esto. Vamos a tratar de juntar bien todo. Con paciencia vamos juntando nuestra masa para chipa. Miren, familia, evidentemente ya no le va a faltar más líquido. Justito ese 100 ml de leche nos dio todo, familia, ¿sí? Ok, familia, ya se está formando ya nuestra masa. Espectacular, familia. No olviden que habíamos dejado nuestro queso para agregarle en el último, para que el queso también se pueda verse más por arriba cuando se cocina, familia, ¿sí? No olviden también que ya tenemos que tener precalentado nuestro horno, familia, ¿sí? Este es el queso que nos sobró, vamos a agregarle acá y vamos a trabajarlo un poquitito para que el queso se vaya quedando por arriba, familia, ¿sí? A mí me gusta que mi chipa se le vea el queso por arriba, así que por eso dejé un poquitito de queso para agregarle en el último, ¿sí? Le va a dar un poquitito más de humedad otra vez esto, pero no importa, vamos a poder trabajar bien sin problema nuestra masa, ¿ok? Ahí estamos, espectacular. Muy bien, ya tenemos ya acá nuestra masa. Ya nuestro horno está bien precalentado. Vamos a hacer la formación de nuestra chipa ahora, familia, ¿sí? Vamos a agarrar más o menos así un puño. Eso más o menos. En esta ocasión no vamos a pesar, directamente vamos a agarrar así un puñito para ir formando ya las argollitas de chipa, ¿ok? Más o menos así. Unos 70-80 gramitos aproximadamente para formar nuestra chipita, ¿sí? Bien, familia, vamos a hacer la típica formación de nuestra chipa, que es la típica formación de la chipa argolla, que es lo que más van a ver acá en Paraguay si es que vienen a comprar chipa. Así que ahí está, ya tenemos ya un ejemplar. Acá tenemos una asadera, es la misma asadera que usamos en nuestro horno, así que vamos a ir colocando acá, familia, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar en la tarjeta todos los tipos de recetas de chipa que ya hicimos en el canal. Inclusive si algunos desean hacer chipa pirú, también voy a dejar la receta en la tarjeta de este video para que puedan ver que es tan fácil también hacer chipa pirú, ¿sí? Miren, familia, espectacular los ejemplares de nuestra chipa. Y ya estamos formando ya. Vamos un poquitito más, este que es más pequeño. Es tan sencilla hacer chipa paraguay, familia. No es complicado, no hay que complicarse. Pueden hacer, preparar su chipa así en 2 veces en esta Semana Santa y no hacer demasiado chipa de una vez. Muchas veces hacemos demasiado chipa y después el otro día ya sobra todo, se vuelve todo duro, ya no es más rico y se va desperdiciando la chipa, familia. Entonces yo recomiendo siempre hacer una recetita así como lo que tenemos acá en el canal, como esta recetita. Hacemos la chipa un poquitito y consumimos todo en el día. El día siguiente podemos hacer otra un poquitito. Si esto se hace en muy poco tiempo, familia, en 15 minutitos uno ya tiene en el horno su chipa cocinándose, así que no es complicado para nada, familia.
tienen que experimentar esta recetita. Sencillo. Este es especial para la gente que no desea hacer mucha chipa, pero quiere también hacer su chipa, quiere experimentar también. Entonces recomiendo esta recetita. Es muy baratito también. Los ingredientes que utilizamos, no usamos demasiado huevo ni demasiado queso, que son los ingredientes que ahora en Paraguay está re caro también. Re caro, están todo por el tema de la Semana Santa, ¿sí? Acá ya hicimos ya varias recetitas de chipa. Y ahora sí o sí esta semana esta recetita otra vez, porque estamos entrando en Semana Santa. Y la chipa se va a hacer, muchísima chipa se va a hacer en todos los lugares, en todos los hogares. Se va a estar haciendo chipa, familia. Así que nada más, miren nada más. Es espectacular, familia. Esto vamos a ir a cocinar. Ya tenemos ya precalentado nuestro horno, familia. Ya está bien caliente el horno ya, para quemarse todo, familia. Así que vamos a meter unos 10 a 15 minutitos nada más. Y luego ya sacamos ya para ver cómo quedó el resultado de nuestra chipa, familia. ¿Sí? Nos vemos en el horno. Ok, mi gente, acá ya está ya nuestro horno. Esto está re caliente. Vamos a colocar, si es posible, un poquitito más arriba, para que le pueda agarrar mejor el calor de arriba y que pueda cocinarse rápido, familia. ¿Sí? Si es posible, 15 minutos máximo tiene que cocinarse esto para que ya esté listo. ¿Sí? Nos vemos pronto. Gente linda, miren nada más, ya terminamos acá nuestra chipa, familia. Espectacular esta chipa, miren nada más cómo salieron, familia, nuestra chipa Paraguay. Una delicia, familia. Hoy voy a dar, pero de primera. Espero que les haya gustado esta recetita tan sencillo que hicimos, familia. Vamos a acercar acá. Miren, familia, nada más. Espectacular nuestra chipa. Miren esta parte donde se ve el queso. Esto es debido a que le agregamos el queso en el último, familia. ¿Sí? En el último agregamos un poquito de queso. Por esa razón se ve el queso por acá, por arriba. Esta receta es tan sencillo de realizar. Ya vieron el proceso, familia. Miren nada más. Espectacular. Vamos a cortar una, familia, así. Delicioso, familia. Miren el queso, familia. De primera. Espero que les guste esta recetita, familia. Puedan hacer en su hogar, puedan experimentar. Ustedes saben que ustedes pueden agregarle la mayor cantidad de queso que ustedes desean, familia. Si ustedes quieren ponerle más queso, yo en este caso le agregué 200 gramos, pero si ustedes quieren ponerle 300 gramos, espectacular, o 350 inclusive, familia, espectacular. Capaz le van a agregar un poquito más de almidón para que no se le moje demasiado su masa, o inclusive van a agregarle menos leche, ¿sí? Yo en esta receta le agregué 100 ml de leche, y si le agregan más queso, obviamente van a ponerle menos cantidad de leche, porque la leche, el queso agrega también líquido en la masa. Así que miren nada más, familia, espectacular, familia. Una recetita más. Espero que pasen bien esta Semana Santa. Capaz sea este el último video de esta semana, y volvemos ya después de la Semana Santa, la Pascua, para realizar seguramente algunas recetitas, que se puede ser roca de Pascua, para ir preparándonos ya en esta semana, familia. Así que muchas gracias por ver este video. Suscríbete. Voy a dejar en la tarjeta acá un video de cómo hice la última chipa mestizo, y también acá en la descripción, en la tarjeta, voy a ir dejando los distintos tipos de recetas de chipa que hemos hecho en estos días, inclusive la receta de chipa pirú, para que vean también, familia. Así que nada más, familia, muchísimas gracias. Yo voy a probar esto. Permiso. Espectacular, familia. Nada más nuestra chipa Paraguay, familia. Nos vemos pronto. Chao, chao.